La conversación sobre el sistema financiero en Colombia suele quedarse en titulares llamativos. Tasas altas, bancos grandes, poco crédito, regulación compleja. Pero no se habla de la arquitectura que hay detrás, de las reglas que determinan quién accede, quién queda por fuera y por qué millones de personas siguen dependiendo del efectivo o del gota a gota. Hoy Colombia tiene uno de los ecosistemas fintech más grandes de América Latina. Casi 350 empresas, miles de empleos y una industria que promete competencia, innovación e inclusión. Y aún así, solo el 35% de los colombianos tiene acceso al crédito formal. Entonces la pregunta no es solo tecnológica, es estructural. ¿Está la regulación diseñada para proteger o está generando exclusión? En este episodio conversamos con Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech y excongresista. Hoy lidera el gremio que reúne a más de 350 empresas del sector y está impulsando las reformas que pueden redefinir el acceso al crédito y al sistema financiero en el país. Y en este episodio vamos a entender por qué cambiar la realidad financiera de Colombia no es un discurso político, es una decisión técnica. Comencemos. Gabriel, bienvenido a Mis Propias Finanzas. 3 años y medio usted batallando allá en Colombia Fintech y bueno, qué alegría tenerlo por acá. Seguramente vamos a conversar bien chévere de un tema que a los dos nos apasiona, entonces creo que esto va a fluir muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Yo creo que hay una admiración mutua. Yo también los veo lo que ustedes han logrado con la gente, de verdad, de cómo se relacionan ellos con las finanzas y de verdad desde lo que hacemos en Colombia Fintech nosotros tenemos un propósito similar, entonces muy, muy feliz de poder estar acá hoy con usted. Oye, empecemos por el principio porque hoy a mí me da risa porque a veces acá en industria, para volverla un poquito más sexy, se le pone la palabra tech al final, ¿no? Entonces hoy todo es legal tech, agrotech, fintech, food tech, o sea, ahorita a todo le ponemos tech y las finanzas pues no pueden ser la excepción. Para la persona de pronto que no sabe y que nos está viendo, si le podemos contar qué es una fintech, ¿no? Porque es una palabra que no todo el mundo conoce, qué es una fintech y si nos puede hablar del ecosistema o el panorama fintech en Colombia, cómo estamos en eso en Colombia. Pues yo le cuento de pronto una historia de cómo empieza esto porque usted tiene toda la razón. O sea, el mundo, digamos, siempre que haya un inversionista de capital, hay un hype detrás. Y eso significa que ya tuvimos el hype de cripto, ahora estamos en el hype de AI, etc. Pero esto pasó también en el mundo de las finanzas, pero es un mundo muchísimo más antiguo. Entonces, esto básicamente es la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos. Y uno creería, wow, esto es súper nuevo, pero la verdad es que no. Si nosotros nos vamos al siglo XIX, en Estados Unidos, quizás uno de los jugadores más tradicionales del mundo, fueron los primeros en empezar a utilizar lo que evidentemente en ese momento era tecnología para hacer temas de finanzas, que era Western Union. Okay. Mediados del siglo XIX, pues evidentemente en Estados Unidos muy distinto a lo que conocemos ahorita, pero a través, digamos, de las líneas de comunicaciones de los telégrafos, empezaron a comunicarse entre sucursales de, oiga, esta persona tiene en esta cuenta esta plata, entréguesela en otra ciudad. Y esa es como esa primera, de pronto, iteración de pues, un mundo hipertradicional, pero que le está metiendo tecnología. Y eso ha seguido ocurriendo, digamos, a lo largo de los años, mediados de los 50, la creación de las primeras concepciones de las tarjetas, después, mucho más adelante, el tema de los cajeros automáticos, y así ha venido una larga lista de sucesiones. Pero yo creo que si uno trata como de poner el dedo de dónde empezó esto, de verdad, como lo conocemos hoy en día, viene un poquito de la crisis financiera del 2008 y viene por un tema que no es por un descubrimiento tecnológico o la gran ecuación financiera, sino es por un tema de confianza. El 2008, gran crisis financiera, cae Lehman Brothers, empieza, digamos, ese gran cisma de la que la gente dejó de confiar en su institución financiera y eso coincidió con un mundo de emprendedores muy berracos. PayPal, la adquisición de eBay, y Satoshi Nakamoto. El famoso white paper. Y la gente, estos emprendedores dicen, oiga, esta gente está dejando de confiar en esto, esta gente no ha querido competir, de pronto llegó el momento de nosotros empezar a crear como unas
una industria paralela que preste servicios financieros más competitivos, más justos, pensados en ese usuario que en ese momento tenía, digamos, esa laceración y que desconfiaba de su entidad, y ahí nace lo que estamos viendo nosotros hoy en día como esta prestación. Por supuesto, ahora viene pues el tema de que en Colombia tenemos casi un índice de 1.5 smartphones por persona, tenemos más smartphones que colombianos, y la masificación del Internet, las nuevas prestaciones de servicios que ha ayudado a que esto, digamos, crezca de alguna forma, pero ese es, yo creo que el momento como de ese parto inicial del ecosistema fintech, parte de ese 2008. Y en Colombia, digamos ya para aterrizar el tema aquí a lo local, ¿cuántas empresas fintechs hay hoy en Colombia? ¿Cuánto empleo generan? ¿Qué tan grandes son esas compañías? Si nos puede dar un panorama del ecosistema. Esto es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho mucho, y es el hype. ¿En qué momento vivimos nosotros el hype de qué es propiamente una fintech? Y que de pronto es una compañía un poquito más tradicional que está haciendo una adopción de servicios digitales para prestar servicios financieros, y a la cantidad de personas a las que usted le pregunte le van a dar una respuesta distinta de exactamente cuántas compañías fintechs hay propiamente entendidas como el mundo fintech. Nosotros hemos hecho, digamos, nuestra medición, que puede ser, digamos, un poquito arbitraria, pero hoy, para darle, digamos, una cifra de hoy cómo estaríamos parados, aproximadamente 300 compañías. Aproximadamente 300 compañías a las cuales nosotros hemos venido de alguna forma acompañando para entender qué necesitan, etcétera, qué están generando desde el punto de vista de empleos, y hemos visto que nosotros de manera directa, es decir, personas contratadas por este tipo de empresas, hay alrededor de 26,000 empleos directos que son altamente tecnológicos, altamente sofisticados, que de alguna forma se componen ese ecosistema. Ahora, ¿qué es todo ese gran ecosistema en Colombia del mundo fintech? Hay dos verticales que lo lideran, como dos áreas de trabajo que lo lideran principalmente, que ocupan más o menos el 70% de las compañías fintech en el país, que son crédito digital, compañías que a través de medios digitales le otorgan crédito a los colombianos, y pagos digitales. Todo ese tipo de transaccionalidad 100% digital y todo lo que ocurre detrás de ellas. Esto por constitución de empresas. Ahora, pues por supuesto, si nos vamos como a mundos muy sofisticados y muy complejos, como el mundo de los neobancos, por ejemplo. Hay poquitos, pero ellos son los que mueven el gran volumen del dinero de los colombianos, y neobancos como Nubank, como Lulobank, como RappiPay, con el ingreso de Revolut y de Plata, que son dos jugadores internacionales que están entrando al país, o el mundo de los activos digitales, el mundo cripto, que también es un mundo, digamos, donde hemos visto una condensación de empresas, es decir, ya pues se está chiquitando por constitución de empresas ese mundo, pero pues ya son empresas pues donde usted ve a Binance, una de las empresas más grandes de tecnología a nivel global, y otras pues que ya son, digamos, como unicornios inmensos, como con asiento ya en Colombia. Oiga, en Colombia casi siempre llegamos tarde a las fiestas, pues por obvias razones, somos un país emergente, y siempre las revoluciones se dan en otros lados, y aquí vamos copiando lo bueno que se hace en otras partes. Obviamente usted mencionó Estados Unidos, lo que se está dando en China también, pues es una revolución financiera impresionante, pero acá tenemos un vecino, aquí nomás, que es Brasil, que ha tenido una revolución total en el tema financiero. Yo quiero que usted me cuente, porque yo sé que usted conoce muy bien el caso de Brasil, el caso de Pix, qué es lo que está haciendo Brasil y qué buenas prácticas nos podemos traer de allá. Yo le tengo que confesar que yo me obsesioné con lo que va a pasar en Brasil. Cuando uno viene y mira, en Colombia hay quizás una frase que es muy triste, o una realidad nuestra, y es que nos conformamos con el país que tenemos. Y cuando usted va a cualquier tipo de discusión difícil, pues es un poquito lo que tenemos. Váyase al mundo político, váyase al mundo financiero, pues este es el país que nos tocó, ¿no? Uno lo escucha de manera reiterada, y es algo que me frustra a mí de sobremanera. O sea, ¿cómo así que este es el país que nos tocó? No, Sí, total. no. Y ahí nos pusimos nosotros a pensar quién ha hecho algo similar, pues en condiciones similares, pero que lo ha hecho muy bien. Y la respuesta siempre nos lleva a Brasil. Si uno, cuando entraba en una conversación con un inversionista, con un regulador, con un empresario, con un desarrollador, todos los caminos llevaban a Brasil. El momento fue como, oiga, venga, paremos un segundo. ¿Qué es lo que ocurrió en Brasil de lo que Colombia podría aprender? Porque yo creo que usted lo dice perfecto. Nosotros somos expertos en llegar tarde a estas discusiones.
y nos cuesta muchísimo desde el punto de vista de productividad, atracción de talento, atracción de inversión, pues no ser los primeros, pero podríamos ser Y los de primeros. mindset. Es que hasta la bandera de Brasil no dice somos los más grandes del mundo. El yo no país sé. más grande del mundo, tal O cual. sea, es que es un tema de mentalidad Es un también. tema de mentalidad. Entonces nosotros también los colombianos somos como, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestro contexto que sea parecido? Y la verdad es que nos pusimos a mirar y acá hay una cosa muy importante, es que el sector financiero, quizás con el sector de la salud, son los más regulados. O sea, es un sector que para crecer, para modificar, para actualizarse, depende mucho de las reglas de juego que le ponga usted el árbitro. Y desafortunadamente en Colombia, por ese país que nos obligaron a tener, nosotros hemos sido muy prudenciales. Tenemos unas normas para bien, yo creo que en la mayoría de los casos, pues tenemos un marco regulatorio del sector financiero hiper mega agresivo, que no ha primado la innovación, sino por el contrario, nos ha primado es la estabilidad. Entonces nos fuimos a ver qué era lo que estaba ocurriendo en Brasil y cómo ellos lo habían hecho. Y de verdad fue, primero, un baldado de agua fría. Y ver la participación del Estado como socio para que las empresas crecieran fue una lección muy grande. Yo, digamos, como de pronto por tradición, soy muy liberal en eso, en que el Estado no debería meterse mucho en la economía. Y mi lección de Brasil fue todo lo contrario. Parte del éxito fue ver al Estado como un socio del sector privado desde el punto de vista tecnológico. Ellos hace mucho tiempo entendieron y se hicieron una radiografía muy importante, es que el sector financiero en Brasil era malísimo, era viejo, estaba concentrado. Nosotros en Colombia hemos tenido la fortuna de tener muchos bancos, pero allá había 3, básicamente. Era un sector hiper exclusivo, o sea, para una persona de medios bajos ingresos en Brasil, era una imposibilidad práctica de acceder al sector financiero. Y el Estado brasileño dijo, no más, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo, pero no tenían las herramientas. Y yo creo que ese fue el primer como aha moment de ellos, de decir como tenemos que cambiar algo tan agresivo, pero no necesariamente en este momento tenemos lo que necesitamos. ¿Y qué era lo primero que necesitaban? Talento. O sea, ahí el Banco Central de Brasil empieza a educar a sus funcionarios. Okay. Entonces empiezan a fondearle la educación a sus funcionarios en países como Estados Unidos, a pagar maestrías, pagar doctorados, pagar especializaciones, con la retribución de que ellos se fueran, digamos, de alguna forma, van y vuelven y trabajan con nosotros. Entonces empezaron a generar una capacidad de tecnocracia fondeada por el Estado. Esto es más importante que nuestro presupuesto, es tener las capacidades. O sea, mandaban gente afuera con el compromiso de que tenían que volver. Una vez lograron como esas capacidades tecnológicas, se sentaron a identificar cuál era el problema. Que ellos, pues, por supuesto, lo entendían, etcétera, pero dijeron, mire, acá nuestros bancos no quieren competir, no tenemos un sector altamente innovador del sector financiero, y post año 2010 se plantearon a muy largo plazo una agenda de regulación. O sea, imagínense en el 2010 uno estar pensando que hubiera llegado hoy en día a tener una vaina tan sofisticada como pagos inmediatos, como una moneda digital, o sea, vainas que en el año 2010 eran impensables. Pero estos tipos dijeron, vamos a tener una agenda de innovación muy agresiva, la agenda... y a partir de esa agenda empiezan ellos como a sacar normas muy agresivas, donde ellos sabían que tenían un sector financiero que no quería competir, y en vez de decir, bueno, por favor, señores del sector financiero, venga, échenos unas manos, fue, señores, ustedes o se adaptan o se quedan por fuera. Entonces empezaron y además usted empieza a ver como los casos específicos con los que empezaron, y son cosas que ha habido en Colombia. Entonces, por ejemplo, los rieles de pago en Brasil, igual que en Colombia, de propiedad de los bancos, digamos, un club privado, digamos, de unos muy pocos. Ya les dijeron, señores, de malas, ustedes tienen que competir, vamos a romper esto. Empezaron a cambiar la participación de los jugadores incumbentes en esos rieles, empezaron a meterles unos temas de competencia, y cuando tenían 2 grandísimos, hoy tienen más de 30 y pico. ¿Sí? Un sector que mandó para abajo los costos, digamos, de acceso, y logró, digamos, que muchos brasileños empezaran a entrar. Y ahí se dieron cuenta, digamos, que uno de los problemas más grandes que ellos tenían era que la gente usaba muchísimo efectivo, que eso generaba invisibilidad, etcétera. Y ahí fue que ellos inventan, a partir de eso que pasó hace 20 años, se inventan el proyecto, digamos, de Pix, el sistema de pagos interoperable brasilero, y lo hacen además con una velocidad impresionante, con una rigidez brutal. O sea, si usted se pone a ver, por ejemplo, cómo el Banco Central obliga a los bancos que utilicen la marca Pix, es una cosa del tamaño de este libro, de dónde tiene que estar, cómo lo tiene que usted exponer a sus clientes, el tamaño, o sea, no dejaron nada al azar o a la suerte. Si les dijeron, usted se mete, que podrá tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ustedes se meten obligados a esto y se meten en las condiciones en las que yo lo determine. Eso significó el ingreso de 70 millones de brasileños a la economía formal financiera. O sea, 70 millones de brasileños, imagínense, 2,5 veces la población de Colombia, entró a transar el sector financiero
por obra y gracia de que les permitieron un sistema que los tenía en cuenta, gratis, interoperable e inmediato. Punto. Y eso de ahí, digamos, se desencadena una cantidad de cosas súper positivas de cómo ha crecido el PIB de Brasil, de cómo eso incentivó a otras compañías a aprovechar 70 millones de usuarios digitales que antes no tenían. La competencia, por ejemplo, en el e-commerce en Brasil es una vaina impresionante. Nosotros seguimos muchos estudios porque imagínese usted tener 70 millones de personas que antes trazaban efectivo, que ahora tienen acceso a la economía digital. Antes la única forma de usted pagar en un comercio digital era a través de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Ahí se habían inventado el boleto, digamos, un mecanismo adicional. Pero ahora pues usted podía ingresar a la economía digital a través de Pix, un mecanismo súper fácil, súper intuitivo para los más pobres. Y este año tuvieron que rehacer el estudio de cómo los brasileros compran en e-commerce. Se esperaba que para el final del año 2026 las transacciones digitales en el e-commerce a través de Pix superaran las tarjetas de crédito. Eso pasó hace casi 4 meses en el año 2025. Es una adopción masiva, una cantidad de cosas bonitas, pudieron despegar a los brasileños más pobres pues, de la economía del efectivo, que en últimas es la economía vecinal, es lo que yo tengo al alcance de mi mano. Entonces, pues, yo le vendo a usted lo que me venda la persona al lado y usted solo me puede pagar lo que usted tenga. Ya digamos en estos encadenamientos, pues ya usted les reduce los costos, los vuelve más competitivos, pero atrae más clientes, les permite cupos, digamos, de crédito a través de Pix, que esto pues por supuesto es una discusión muy larga, pero hoy en Brasil hay crédito a través de Pix. O sea, tienen una vaina impresionante donde... Eso le iba a preguntar, porque la tesis siempre es, en la medida en que la gente use menos efectivo, tengamos más trazabilidad de los hábitos de consumo de la gente, porque son pagos digitales que podemos rastrear, vamos a poder darle más acceso al crédito a las personas. En Brasil, ¿cuáles son esas cifras? ¿Eso sí se tradujo en más inclusión y más crédito para la gente? Se tradujo impresionante. En Brasil parte, digamos, yo creo que de un momento distinto. En Brasil siempre había más crédito que en Colombia. Siempre. O sea, ¿qué crédito es el que había en Brasil? Yo creo que es la pregunta difícil. En Brasil, a diferencia de Colombia, no hay tasa de usura. Entonces, en Brasil puede pagar una tarjeta de crédito empezando al 100%. Que es, o sea, si usted le pregunta a un colombiano que hoy en día tiene crédito al 24%, pues y esa es la más barata. Entonces el costo también, digamos, en el momento en el que no existía este nivel de competencia, era un mercado muy predatorio. Usted tiene 3 bancos prestando del 100 para arriba, ¿sí? Pues porque ellos no tienen que competir, entonces pues pueden cobrar lo que sea. Entonces esto ha logrado, digamos, reducir sustancialmente las tasas, pero no tanto es el tipo de crédito, sino la forma en la que lo empezaron a dar, porque ahora usted tiene este nuevo riel público en Brasil, que es Pix. Entonces usted puede ver, digamos, la trazabilidad de las personas y se inventaron, esto es una invención pública, que es lo más bonito. El Banco Central cogió un mecanismo que existía hace mucho tiempo en las tiendas, que se llama el boleto, y es que usted iba a comprar, compraba este libro. Y usted le sacaban por este libro 10 facturas. Usted cada vez que iba y pagaba a su tienda su factura. Entonces los brasileros, o sea, es lo que hoy conocemos como Buy Now, Pay Later. Sí, que un mecanismo hiper sofisticado con un nombre divino. Los brasileros lo llevan haciendo en tiendas del sector real hace muchísimo tiempo. Y el Banco Central se dio cuenta y dijo, oiga, esta gente ya lo sabe hacer. Yo ya tengo la data de cómo conozco a esta gente. Ofrezcamos a través de Pix este tipo de mecanismos. Entonces ya están empezando a desarrollar crédito a través de Pix, siempre, o sea, Buy Now, Pay Later, donde se asocian con una compañía, tienen acceso a créditos sin intereses para las personas que más lo están usando, que son los más pobres. Ha sido, digamos, como un desarrollo tecnológico brutal que en últimas le mejoró la vida a mucha gente. ¿Y esto que usted menciona de Pix en Brasil es lo que queremos hacer con Breve en Colombia? ¿Es lo mismo? Esa era la tesis. Es la tesis. O sea, en el mundo hay, digamos, una corriente que es los sistemas de pagos interoperables, que se llaman los SPIs. Y yo se lo pongo de pronto en una anécdota de esto porque es tan importante, ¿sí? Porque el reflejo de Brasil es clarísimo. 70 millones de brasileños entraron en la economía, pero es muy importante entender por qué. Y si usted le pregunta a una persona, olvídese lo que si ha hecho una transacción en Breve o no, va hace 2 años atrás. Y no lo piense usted en términos de usted como colombiano de altos ingresos está viendo esto, sino piénselo en las personas más pobres. O sea, el 80% de los colombianos está por debajo de 2 salarios mínimos. Y esas personas no tenían un sistema que los tuviera en cuenta. ¿Por qué? Póngase a pensar en la persona a la que usted le compra algo en la calle, un dulce, un mango, unos cigarrillos, lo que usted quiera. Esa persona, digamos, hay una alta probabilidad de que el ingreso del día sea su sustento, que con eso coma o con eso pague un arriendo. Entonces, si a usted a esa persona le ofrece un sistema que le va a cobrar una comisión muy alta por hacerlo, un pedazo de esa transacción se le va pagándole a los bancos. Pero además que utiliza un sistema que funciona lo que se conoce por batches, que básicamente estas transacciones se liquidan
en horarios de oficina, o sea, que en los fines de semana no funciona, por las noches no funciona. Si usted le está diciendo a esa persona, pues si usted si a usted le van a pagar esta plata, es muy posible que le llegue el día siguiente, pues no le sirve. Que usted tenga que hacer procesos muy demorados de inscribir cuentas, etcétera, venga, deme sus datos, sus cédulas, sus datos personales para que usted pueda inscribir esa cuenta para que me pueda pagar, pues se vuelve, digamos, un sinsentido para esas personas. Claro. Habrán personas que nos están viendo que se pueden dar el lujo de recibir un pago el día del siguiente, pagando una comisión, pagando el 4 por mil, pero la realidad es que para el 80% de los colombianos, pues ese costo termina por ser la decisión de si entrar o no. Entonces, y eso es igual en todo el mundo. O sea, eso en Colombia no es único en eso y gracias a Dios en eso no somos los primeros. Pero el Estado en muchas partes, en Brasil, en la India, ahora en Estados Unidos están tratando de alcanzarlos. Dijeron, no, tenemos que inventarnos algo para esa persona, para el que no está incluido. Y básicamente el paradigma es cómo compito yo con el efectivo. Si yo tengo un billete acá, yo se lo doy a usted, es absolutamente inmediato. Usted tiene en su patrimonio, el momento en que usted recibe ese billete, puede hacer con él lo que quiera. Es gratuito, yo le pasé el billete de manera inmediata, pero además es interoperable. Se lo puedo dar a usted, se lo puedo dar a cualquier persona en este edificio como yo quiera. Entonces, pensando en esas tres características, que sea interoperable, inmediato y gratuito, el mundo empezó a desarrollar estos sistemas de pagos. El gran éxito es Pix, sin duda. Ha habido casos, digamos, que no han logrado tener este nivel de desarrollo, que es mi angustia genuina con Colombia, que es, por ejemplo, el caso mexicano, el caso argentino, que lo sacaron mucho antes que nosotros, pero hoy en día casi nadie los usa. Si los índices de efectivo siguen iguales, en Brasil empezaron en 85%, muy similar a Colombia, y van a cerrar este año con el 16% del uso del efectivo. O sea, desaparecieron el efectivo en 4 años. Entonces, ojalá nosotros pues aprendamos mucho de lo que hizo Brasil, seamos igual de valientes, igual de agresivos para pues, traernos los beneficios materiales de algo que genuinamente es muy bonito. Porque en últimas, usted lo puede ver desde el punto de vista de competencia, si hay sectores grandes que les guste esto o no, usted lo puede ver desde el punto de vista de regulación, de si usted quiere tener un banco central con los dientes que requiere hacer esto. Pero en últimas, esto es una torta tan grande que genera tanto beneficio social que es algo que deberíamos perseguir de una forma muy agresiva. Hablando de perseguir revoluciones, entremos al mamotreto, ¿no? Al ladrillo que ustedes con mucho esfuerzo se pusieron a trabajar y a escribir. Cuéntenos qué es esto. Ustedes lo llaman el tsunami regulatorio que necesita Colombia o que va a necesitar Colombia en los próximos 4 años. Le confieso que he avanzado bastante, no me lo he leído, no voy aquí a dármelas de que me leí 2000 páginas de leyes financieras, pero por lo menos los temas que más me interesan sí les he pegado una estudiada y me parece un libro espectacular. Y entremos a profundidad en lo que hay acá. Primero, háblenos del triángulo de la inclusión financiera que ustedes mencionan en el libro. ¿En qué consiste ese triángulo? Mire, este triángulo nosotros llevamos mucho tiempo pensando cómo transformar este país. Y en últimas, sí es una discusión un poquito David contra Goliat. O sea, el ecosistema fintech es un ecosistema naciente, no tenemos los recursos, el alcance de la gente pues, que pueden tener sectores como incumbentes de la economía. Entonces nosotros tenemos que hacer uso, básicamente hacer más con menos. Claro. Y ahí fue que llegamos nosotros hace casi 18 meses a esa discusión del triángulo de la inclusión financiera. En ese momento nosotros no teníamos la fuerza como para meternos en una discusión tan gruesa como esta. Y pensemos en un Pareto. ¿Qué tenemos que hacer muy urgente, muy agresivo, que cambie la mayor cantidad de cosas? Y llegamos a ese triángulo, que es básicamente poner en el centro del triángulo al usuario. Eso es lo más importante. Y usted tiene que facilitar 3 cosas para cambiar la vida de manera muy urgente a esa persona. Y es liberalizar las 3 puntas del triángulo. Liberalizar los datos, es decir, cómo hacemos que los datos de las personas no estén presos de una entidad financiera, sino se conviertan como parte del incentivo a la competencia. ¿Sí? Como una persona que ha hecho uso de sus productos financieros de manera juiciosa, los puede poner a disposición no solo de la entidad con la que nos tiene, sino con toda la baraja, digamos, del sector financiero, generando competencia. Que es el famoso Open Banking, el famoso que tanto se habla, ¿no? Exacto. Que es un tema apasionante que ha mostrado, digamos, en todas partes donde se ha aplicado bien, ha mostrado los beneficios de la competencia, básicamente. Que hay, para dar un ejemplo, si mis datos no son del banco, sino son míos, pues quiere decir que, no sé, si el banco A me da una tasa a mí voy a decir cualquier cosa, 15%. Y yo con esta información financiera que es mía se la puedo pasar al banco B para ver si me da una tasa del 14% o unas mejores condiciones.
¿A eso es a lo que se refiere ese Open Banking? O... Yo se lo pongo en una historia personal de Ok. por qué esto es tan urgente y qué es lo que debería hacer. Bien. Hace 6 meses me iba a ir de viaje con mi señora y yo he tenido todos mis productos financieros con la misma entidad financiera, para bien o para mal. Hace 30 años tengo los mismos productos ahí desde que mis papás me consignaban la mesada. Y me iba a ir de viaje y dije, bueno, le voy a dar un regalo a mi señora, etcétera. Nos íbamos unos días largos, entonces le escribí al banco si me ampliaban el cupo de mi tarjeta. Me dijeron, no señor, tiene que llenar usted 25 formularios y tiene pues estos costos, etcétera. Yo me puse a pensar, bueno, pues me voy a otro banco, normal. Pues yo tengo mis hábitos de mis ingresos, etcétera. Y para irme hacia otro banco me ofrecían la tarjeta de entrada. Claro. ¿Sí? Con el cupo más bajito. Porque el otro banco no lo No conoce. tenía ni idea de quién era Claro. yo no podía llevarme todo lo que he construido, todo el pago de mi leasing habitacional. No podía llevarme esa data y decirle al otro banco, oiga, yo puedo ser un buen cliente suyo, deme una buena tasa, deme una buena tarjeta, etcétera, que yo puedo llevar, digamos, este historial crediticio. Entonces está uno preso a esas relaciones que son un poquito monopolísticas. Y eso, no es, eso significa que la data no es del usuario, sino es de con quien construyó esa relación financiera. ¿Qué pasó? Yo se lo pongo también un ejemplo divino que me mostró el jefe de políticas públicas de NU hace poquito en un evento, hasta dónde debería llegar esto. Entonces él tiene un crédito hipotecario de su casa, me mostró en la aplicación del celular donde él con un consentimiento le compartió a distintas entidades financieras toda su historial crediticio. Entonces dijo, yo no solo quiero compartírselo a A, sino A, B, C, D, E y F. Y de inmediato le llegaron ofertas de compra de cartera. Ya lo conocemos, tenemos los datos, todo está digitalizado, usted es un potencial buen cliente, entonces venga, yo le reduzco sustancialmente ese costo que está pagando. Si uno logra de alguna forma hacer que los datos sean de la persona, yo, pues digamos, protegiendo la data, lo que sea, pues yo le digo, señores de los bancos, yo soy un buen cliente, miren todo lo que he construido, compitan ustedes por mí, no me pongan a mí a competir y a rogarles a ustedes. Entonces eso genera, digamos, una reducción de tasas y un acceso divino. Y eso Buenísimo. es importantísimo. Entonces, Buenísimo. esa es una de las partes. Liberalización de datos. Liberalización de los datos. Liberalización del dinero, que es lo que hemos hablado todo esto, los sistemas de pagos interoperables, que el dinero se mueva con la menor cantidad de fricciones posibles, que eso ayuda a digitalizar, ayuda a reducir el efectivo e incentiva la competencia. Y a menor costo, me imagino. Y a costo gratuito debería ser, por lo menos entre las personas, el costo debería ser cero. Bien. Esa es la segunda pata. Y el tercero, que es polémico, es la liberalización de las tasas. Y es cómo hacemos que los colombianos puedan acceder a más crédito. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la usura, me imagino. De la tasa de usura, correcto. En Colombia, 1 de cada 3 colombianos accede a crédito a través de una entidad financiera y las otras 2 terceras partes igual se endeudan. El problema es con quién. Entonces, nosotros venimos estudiando mucho este tema de cómo la usura empezó a condensar el acceso a crédito en los colombianos que más ingresos tienen o que más activos tienen para acceder al crédito. Entonces, si uno logra de alguna forma repensar la usura, y esto, digamos, no tiene una solución única, ¿no? En Chile, por ejemplo, se fueron por un modelo donde tienen muchas tasas de usura. O sea, hay una tasa de usura para los vehículos, una tasa de usura para los créditos para personas, para las empresas y otro tipo de cosas, y logran de alguna forma que el mercado sea el que lo regule. Acá en Colombia, desafortunadamente, ha sido un tema muy político. Y solo, digamos, para decirle a los colombianos como ¿qué es la tasa de usura? Es por antonomasia un control de precios. En cualquier parte de la economía, si a usted le dicen que usted puede vender un bien a X, pues si su costo de producirlo es más alto, pues no lo va a ofrecer. O se lo va a ofrecer, digamos, a muy poquitas personas. Y en el mundo del crédito es exactamente igual. O sea, usted tiene, hoy en día la tasa de usura está en el 24% y usted solo puede acomodar a cierto tipo de personas con ese 24%. Hace un año y medio estaba en 34%. De ese año y medio acá, solo por el descenso de esos 10 puntos en la tasa de usura, hemos sacado del mercado de crédito a 3 millones de personas. Que la tasa de usura, me imagino, es un elevador también de la tasa del Banco de la República, que en la medida en que va bajando, también la tasa de usura va bajando, ¿no? Tiene un componente muy político, que ese es mi problema. O sea, es porque la forma en la que se calcula la tasa de usura es una alquimia. Es lo que diga la Superintendencia Financiera. No hay reglas para calcularla. Ya. O sea, parte de una de las propuestas de este libro es, miren, si no se quieren meter en la discusión de las tasas, por lo menos seamos transparentes en cómo lo publicamos. Entonces yo le cuento un par como de perradas, entre comillas, de cómo se puede bajar de manera artificial, ¿sí? Porque eso se vuelve, digamos, un incentivo político y no académico. Entonces, si yo quiero bajar, o cómo se ha bajado de manera tan agresiva la tasa de usura en estos últimos años. El primero, incluyendo los créditos con redescuento. Entonces, ¿cómo se hace la tasa de usura? Se meten todos los créditos en una bolsa y se saca un promedio, etcétera, y se pondera. Pero eso genera una distorsión grandísima de por qué mi riesgo es el mismo o el crédito que pidió Gabriel Santos es el mismo que pidió la Nación para endeudarse o por qué mi crédito se pondera de la misma forma
que una persona que va a construir un puerto en el Pacífico. Tiene nada que ver, pero bueno, entonces el gobierno mete los créditos de redescuento, que para los que no sepan, son créditos subsidiados. Entonces el gobierno a través de un banco de segundo piso quiere irrigar más crédito al campo. Entonces el banco pues recibe una tasa preferencial que es subsidiada por el Estado la subsidia. Entonces usted mete dentro de la bolsa ese cálculo y lo que hizo fue pues meter una tasa que no es de mercado sino subsidiada, la tasa baja. O pasar de promedio simple a promedio ponderado, inhalar, digamos, eso tiene muchas salidas para descenderla, pero lo triste es que la conclusión está súper estudiada. Haya bajado por decisión política o por lo que sea, en 1 año y medio excluimos a 3 millones de personas del mercado de crédito. Y no solo es importante entenderlo, es decir, si excluimos a Cali en términos de crédito, sino a quién también, que es muy triste. Nosotros estudiamos mucho a quién y las personas de más altos ingresos no dejaron de recibir crédito, siguen siendo sujetos de crédito. Empezamos a excluir a personas que tenían centrales de riesgos, a personas que tenían en moras más de 90 días. Entonces empezamos a excluir a las personas para las cuales el crédito les cambia la vida. Entonces nosotros lo que queremos con esto es hacer una reflexión del crédito. ¿Cuál es el crédito más caro? El que no se tiene. Y el segundo más caro, el que se tiene con el gota a gota, que está entre el 333% y el 666%, que hacen parte de ese universo de 2/3 partes de los colombianos de con quién se endeudan. Entonces nosotros lo que queremos es incentivar una discusión de empecemos a pensar la forma en la que la gente accede a crédito de manera distinta. Que yo te da la solución, muy posiblemente no, pero sí hay que, o sea, lo que tenemos no aguanta, ¿sí? Invertir bien no es solo estar enterado de la realidad de tu país o saber qué es un ETF o una acción o qué es Bitcoin. El verdadero problema aparece cuando tienes que decidir cuánto invertir, por dónde empezar y cómo hacerlo sin sentir que estás improvisando. Si llevas mucho tiempo aprendiendo inversiones, pero todavía te cuesta pasar a la acción, en Mis Propias Finanzas y por una única vez en el año abrimos cupos para esta nueva versión de nuestro programa más completo de inversiones, de cero a inversionista élite. Es una versión renovada de inversiones que incluye inteligencia artificial. Por este programa han pasado más de 3.500 estudiantes y es un programa que te va a llevar de esa confusión teórica a tomar decisiones de inversión con criterio, usando herramientas y un acompañamiento real. Este programa no es para todo el mundo, pero si quieres saber si es para ti, puedes aplicar en el QR que aparece en la pantalla o entrando al enlace que está en la descripción del episodio. Ahora sí, sigamos con Gabriel. Hagamos doble clic acá. Por ejemplo, un banco que hoy no le presta a Gabriel porque no le puede prestar al 24%, digamos que estaría asumiendo demasiado riesgo, pero dice, si Gabriel me paga el 50%, yo sí le presto. Lo que usted me está diciendo es que hoy ese banco no le puede prestar a usted al 50% porque hay ese techo de que máximo le pueden prestar al 24%. ¿Qué va a hacer el banco? El banco va a decir, yo no voy a asumir ese riesgo, qué pena Gabriel, usted se quedó sin crédito. ¿Qué va a hacer Gabriel que necesita el crédito? Usted seguramente igual va a salir a buscar esa plata por otro lado. ¿A qué tasas está consiguiendo usted hoy plata por fuera? Me imagino que ustedes también tienen estudiados tasas de gota a gotas y demás. Tal cual. Nos fuimos además por todo el país con una de las encuestadoras más serias y con ANIF, preguntándole a la gente cómo se endeudaban cuando los excluía el sector financiero. Y es brutal. O sea, de verdad es muy difícil. Si usted no está viendo y tiene una tarjeta de crédito, este mensaje puede que no sea para usted. Y muy seguramente, si nos ponemos en una fila todos los colombianos, si usted nos está viendo y tiene una tarjeta de crédito, usted está mucho más cerca de David Vélez y de Sarmiento Angulo, que es una realidad muy dolorosa de entender, que es la persona más pobre del país. Yo quiero hablarle a esas 2/3 partes de Colombia que no tienen acceso al crédito a través de un producto financiero, sea tarjeta, sea lo que usted quiera. Entonces esa gente sale porque es un tema de necesidad, de subsistencia, y salen y buscan ese crédito donde se encuentran pues con todos estos esquemas de crédito predatorio que son pues abominables, un esquema de lavado de activos, es una cosa horrible. Todos conocemos los problemas del gota a gota. Y el promedio para las personas es del 333%, más de 10 veces lo que está pagando una persona formal. 333 al año. Al año. Es una locura. 333 al año y terminan pagando 9 veces la deuda originalmente adquirida. O sea, es una locura. Los tenemos presos de un mecanismo que en últimas lo que está haciendo es atascar el crecimiento del país, ¿sí? Tenemos una altísima informalidad, un bajo acceso al crédito, pues tenemos a las empresas, sobre todo las más informales, pues presas de ese mecanismo que impiden que el país crezca. O sea, los tenemos presos de esos mecanismos que es horroroso. Y si nos vamos a una empresa
que es el peor de los problemas, una empresa informal, ¿cómo se endeuda esa empresa con el gota a gota? Es del 669%. Una locura. 669, pero ¿qué empresa es viable endeudarse al 669? Ese es el problema, y ahí es donde uno empieza a ver, pues sí, que el que vanía a la señora que había montado una miscelánea del barro le tira una granada porque está endeudada con el gota a gota, que está financiado por las autodefensas gaitanistas. O sea, entonces unos problemas ya de país muy, muy grande, pero es imposible crecer así. Si usted a esa empresa que hoy en día está pagando una tasa del 666%, o sea, que está existiendo para tratar de pagar su deuda, le ofrece, vámonos al ejemplo de Brasil, le ofrece un crédito al 100%. Usted le redujo 6 veces la tasa con la que estaba pasando, lo trajo a la formalidad financiera, lo hizo endeudarse con una entidad que tiene que cumplir con unas reglas, con el estatuto orgánico financiero, con una larga lista de cosas, pero le permitió un capital de trabajo a 6 veces el costo de lo que tenía antes, que podría ser muy interesante. O no lo vamos al 100, pongámoslo al 50, que es el doble de lo que tenemos ahorita. Pues es brutal. Yo una vez tuve una conversación con una empresa en Brasil que además, porque la gente le preocupa, dice, claro, mi crédito se va a encarecer. También somos un país a veces un poquito egoísta, que decimos lo que yo tengo está bien para mí y yo quiero mantener mi statu quo. Entonces yo tengo una tarjeta a la que estoy pagando el 25%, pues no quiero que me la suban al 50%. La realidad es que estos mercados no funcionan así. El crédito se encarece, entre comillas, es para los nuevos, ¿sí? Y en última esto genera un descenso general de las tasas. Entonces había una entidad en Brasil muy interesante que hacía un cálculo distinto y decía, yo le voy a prestar al señor que está vendiendo cocos en la calle para que se compre otro stand de cocos. O sea, le va a duplicar el ingreso a la persona. Pero para prestarle tengo que cubrir mi riesgo. Y cubro mi riesgo en los primeros 2 meses. Entonces le cobro unos intereses muy altos en los 2 primeros meses, pero el mes 3 los intereses están por debajo de los del mercado. Pero tenemos que acomodar esos 2 primeros meses, pues unos intereses muchísimo más altos para permitir que esas entidades mitiguen el riesgo y que después formalicen a los clientes. Pero eso hoy en día en Colombia es imposible. Venga, aquí le voy a hacer un poco de pushback porque por favor, si es tan evidente que esto es tan beneficioso para el país, es impensable que esto no se haya dado. Pero un par de preguntas. Estados Unidos, no sé, Estados Unidos puede tener 4.000 bancos. En un país donde hay 4.000 bancos, pues la libre competencia funciona divino porque ahí no hay que ponerle precio al dinero. En este caso, que el precio del dinero, ¿cuál es? La tasa. En Colombia habrá, no sé, 20, 25 bancos y mucha gente dice, uy, juepucha, es que sentar a una mesa a 20 personas, eso se comen una pizza y entre todos ahí cuadran la cosa y nos ponen a... Estoy no haciendo de abogado del diablo. Entre ellos se ponen de acuerdo para prestarnos más caro. Entonces, claro, lo que hacemos es liberar la tasa de usura para que ganen los banqueros, a todos nos presten más caro y salgamos perdiendo los colombianos. Es una excelente reflexión. Porque si usted liberaliza la tasa en un mercado poco competido, nos vamos al Brasil de hace 20 años, que era el que hablábamos ahorita. Y es donde el crédito se vuelve un instrumento predatorio para los incumbentes. Y ahí no haríamos nada, digamos, desde el punto de vista de beneficio social. Entonces, ¿qué es muy importante? Que esto ocurra en un contexto de competencia. Entonces, ¿con qué me siento yo muy tranquilo, digamos, de proponerle esta discusión al país? Con que si eso pasa, hoy tenemos actores que no teníamos hace 20 años. Tenemos a Nubank, tenemos a Revolut, tenemos a muchos, tenemos a Plata, tenemos a Lulo, tenemos a RappiPay, tenemos a otros que tienen un incentivo distinto, digamos, a entrar a competir por ese nuevo cliente. Es decir, y esto yo no quiero que piensen acá que tampoco el sector financiero, pues acá son monjas de la caridad y que esto es un tema altruista. No, es por quitarle clientes a su competencia. O sea, si el día de mañana nosotros subimos la tasa de usura y el banco X sube las tasas y se pega, pues muy seguramente ya hoy en día tenemos un sector muchísimo más competido que va a ir a la yugular a quitar los clientes a esa persona existente. O, para ser francos, si no también llega y se sube y se pega la tasa de usura o cualquiera de los otros, pues un banco incumbente va a llegar por ese pedazo del mercado. Pero la realidad es que esto sí tiene que ocurrir en un escenario de alta competencia. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos y viene, digamos, como el problema de si es primero la gallina o el huevo. Pero esto tiene que ocurrir en escenarios, digamos, donde hay una movilidad muy fluida de jugadores. Porque ustedes también proponen leyes para que haya más competencia y lleguen más fintechs, más bancos, más actores, pues a competir por nosotros los clientes, ¿o no? Sin duda. Yo creo que el triángulo de la inclusión financiera tiene un componente muy importante en eso. O sea, yo muy rápidamente, ¿por qué la tasa de usura favorece a los más grandes? Porque tienen que competir por los demás. Si usted conoce el mercado colombiano de hace 150 años, usted conoce muy bien, tiene un monopolio de los datos
le puede prestar a los que usted quiera, es un negocio profundamente rentable y evita que los demás lleguen, digamos, a asumir el riesgo que podrían asumir con el otro. Pero también nosotros tenemos temas muy complejos para atraer jugadores internacionales. Por ejemplo, la forma en la que atraemos inversión de otros países. Entonces nosotros, y además todo esto viene muy hilado por historias que hemos vivido muy de cerca. Entonces, hace un par de años estábamos con una compañía colombiana sensacional, una fintech, y había levantado una ronda, le iba a traer. Mire usted el problema de explicarle que esa inversión iba a tener rete IVA y rete ICA. Explíquele usted al fondo más grande del mundo de capital qué es eso. Entonces el tipo le dijo, pues, problema suyo, usted va y lo paga. Entonces ya de entrada estaban pendiendo el 5% de la inversión con su socio invisible, el señor Estado. O, por ejemplo, pedirle el beneficiario real a los dueños de General Atlantic. Ah, no. Sí, un tipo por allá diciendo... Jeff Bezos. Exacto. Porque le va a mandar una copia del pasaporte a una inversión de un par de millones de dólares en Colombia. Entonces nos metimos como en esa camisa de fuerza donde, claro, yo para competir necesito capital, pero el mismo Estado me lo vuelve imposible. O, por ejemplo, los requisitos de miembros de junta directivas. ¿Sí? Si yo necesito una experiencia, una solvencia financiera, pues ellos no me van a dar la experiencia que yo necesito. O, por ejemplo, el tema de licencias. ¿Sí? Países en esa agenda de innovación de Brasil, ellos entendieron que las licencias no podían ser o muy chiquita para el que estaba entrando y muy grande para el que estaba ya operando, sino que habían procesos de licenciamiento basados en el riesgo. Usted tiene el proceso de licenciamiento dependiendo del riesgo que usted le representa al sistema. Entonces, usted es muy grande y si usted se quiebra y no, es un reto país, pues va a tener que cumplir con unas exigencias muy agresivas. Pero si usted no, pues lo vamos a ir acompañando porque el deseo es que usted llegue a ser grande y lo que no queremos es que usted se gaste su plata pues en ejercicios de compliance, de conocimiento al cliente ni nada, sino pues que usted se la gaste beneficiando a los usuarios. En Colombia nosotros estamos en ese momento donde tenemos compañías muy chiquitas, pues licencias muy chiquitas, que igual son muy agresivas, o grandes. O sea, no tenemos como ese escenario que usted le permita como atraer jugadores a través de esa modularidad de licencias. Entonces se ha convertido en un mercado poco competitivo, pues que nosotros esperamos que se dinamice si nosotros profundizamos la competencia. Ahora, con el mercado que tenemos hoy, según le entiendo, ¿usted se siente tranquilo con presentarle esto al país de la liberalización de la tasa de usura con la competencia que hay hoy? Correcto. Creo que podría ser mejor. O sea, creo que Colombia es un país que puede ser sujeto de aproximar otros escenarios de competencia, pero hoy en día con los jugadores que tenemos hoy, pues como los que hemos venido conversando, yo creo que son jugadores que tienen los incentivos bien correctos. Y sabe que yo lo veo al revés en el tema de inversión. Por ejemplo, nunca habíamos tenido una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Con la llegada de los neobancos, esos tipos pusieron cuentas de ahorro al 12, 13%, una cosa súper agresiva, pues que puso medio a tambalear a los bancos o por lo menos a decir, oiga, yo también si quiero competir por las cuentas de ahorros de muchos clientes, voy a tener que darle por primera vez una tasita de rentabilidad a la gente, ¿o no? Es que ese es un ejemplo increíble de cómo funciona la competencia. O sea, acá cuando hemos tenido nosotros en cualquier segmento, pues en cualquier momento de la economía, tasas del 12%. Jamás, era impensable y necesitamos... O sea, tuvimos que vivir que un jugador internacional llegara a sacudir el mercado y ahora uno ve las tasas más altas, si no estoy mal, la última vez que viera el Banco de Bogotá y otro banco. Sí. Entonces, los incumbentes tuvieron que ponerse un poquito los guantes de innovador y disruptor para poder competir con ellos. Entonces, es un mercado hoy en día imperfecto, sujeto a muchísimas mejoras, pero mucho más competitivo de lo que era hace 5 años. Pero es que hay normas que incentivan o desincentivan la competencia que son una locura. Por ejemplo, ¿quién puede pagar impuestos en Colombia? Nosotros lo que necesitamos es que todas las compañías puedan hacer lo mismo, pagar impuestos. Hoy en día usted solo puede pagar impuestos a través de 13 bancos. O sea, usted no puede pagar impuestos a través de NU, no puede pagar impuestos a través de Volt, no puede. Entonces, una empresa o una persona pues dice, hombre, muy chévere tu producto, pero pues yo necesito toda la gama de servicios. Me voy para el otro lado. El tema del 4 por mil. Hay una cantidad de cosas que desincentivan la competencia brutalmente. Ya vamos a hablar del 4 por mil, pero a mi siguiente pushback. Usted dijo, Gabriel, que el mejor crédito es el que... El crédito más caro, es el que no se tiene. Ahí va mi pushback. Porque usted y yo sabemos que usted le da a usted, a mí, a cualquier persona, un plastiquito, morado, verde, azul, el color que sea, y esa vaina es un arma de doble filo. O sea, si esta revolución financiera no viene acompañada, creo yo, de una revolución educativa, esto se nos puede salir de las manos. O sea, también darle crédito a todo el mundo a dos manos, y cuando la gente no sabe manejar el crédito, esa vaina entra uno en una espiral de
sobreendeudamiento, y nosotros lo hemos visto pues con nuestra comunidad, nuestros estudiantes, todo, gente que tiene acceso al crédito, oiga, tienen acceso a 2, 3, 4 tarjetas y aún así los bancos les siguen prestando, les siguen empujando productos y entran en una espiral de crédito que no logran salir y son personas que tienen sus finanzas destruidas. Entonces, ahí mi siguiente pushback. Yo no estoy tan convencido que el crédito más barato es el que no se tiene, porque a veces por tener un montón de créditos y acceso al crédito, yo me meto en un hoyo donde salir de ahí es muy complicado. Es un gran punto, pero me parece, y le devuelvo el pushback, me parece que ese es el problema, es un problema del 1%, pero es un problema muy, muy grave. O sea, no quiero aminorarlo. Y si usted ve, por ejemplo, la tasa de ahorro de los colombianos como porcentaje del PIB desde el año 2005 hasta ahora, se ha reducido en 2/3 partes. O sea, tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos un problema muy material que tenemos que solucionar de forma muy agresiva. Sin embargo, creo que ese es un problema, como para ponerlo en términos de redes sociales, de white Lombians. Del que tiene acceso al crédito es un problema y nosotros tenemos problemas desde el punto de vista de cómo manejamos la información. Y el mal manejo de la información lleva al sobreendeudamiento, que es gravísimo. Y yo le añado, digamos, una cifra muy dolorosa al tema educativo. Cuando nosotros salimos a hacer estas encuestas del gota a gota, también como de pura curiosidad nos pusimos en esas mismas encuestas a tratar de entender el nivel de profundidad de educación financiera de los colombianos. Entonces, pues eso tenía una cosa muy bonita de... Explíqueme qué es un interés. Se lo pongo en los colombianos de estrato 6. La respuesta acertada era del 50%. De estrato 6, o sea, que tiene acceso a nivel de información. O sea, tenemos un problema salvaje. ¿Qué creo yo? Que tenemos que solucionar el crédito. Por ahora lo urgente es sacarlos del tema predatorio. Claro. No podemos nosotros aproximarnos tampoco al tema americano, digamos, donde pues no hay un CAPEX y hay un sobreendeudamiento a través de tarjetas de crédito también que está generando un problema generante social. Yo creo que eso es indeseable, pero ese yo creo que es un problema del futuro. Ya. O sea, yo creo que el problema hoy urgente es cómo 2/3 partes de los colombianos no acceden o acceden a crédito, pero predatorio e informal, cómo los podemos traer a ellos sin generarles un sobreendeudamiento. Yo también creo que acá hay un tema de conciencia social de las empresas, de conciencia social y de sistemas de información muy importantes. Hoy en día, tristemente, no todo el mundo tiene la visibilidad de cómo se están endeudando. Entonces, si usted se endeuda con un banco, pero se endeuda con una compañía de teléfonos celulares y se endeuda para comprar un televisor en retail, esos 3 sistemas no se están hablando. Pero es una persona que está triplemente endeudada. Claro. Pero que puede llegar otra persona a decir, no, pues yo solo me voy a fijar en el endeudamiento financiero de esta persona, pero va a tener un panorama muy, 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 muy complejo donde va a poder poner a esa persona en un riesgo material. Y sobre todo si esa persona es de bajos ingresos o bajo nivel educativo, pues se vuelve sustancialmente peor. Entonces yo creo que sí hay un tema de sistemas de información que tenemos que compaginar, donde usted pueda meter todo el endeudamiento como un todo y verlo, pero obviamente tengo mi sesgo. ¿Sí? Claro. Y yo creo que mi sesgo me lleva un poquito a tratar de solventar primero ese problema como máxima, digamos, porque pues obviamente me he obsesionado como eso, y después el segundo. No, y me hizo acordar de Simón Borrero cuando lo entrevisté, que dijo, tenemos que tener problemas de países ricos porque son más fáciles de solucionar, y me llevo esa reflexión. Oiga, mencionó el 4 por 1000. ¿Qué es el 4 por 1000? ¿Cuánto recauda el 4 por 1000? Siempre se habla de eliminemos el 4 por 1000, pero también eso seguramente va a dejar un hueco fiscal. ¿Cómo lo reemplazamos? Hablemos un poco de eso. El 4 por 1000 es un problema muy grande que tenemos como país, y además es un problema muy colombiano que muy pocos países se han aventurado a adoptar, y se llama el gravamen a los movimientos financieros. Y es básicamente cada vez que usted mueva su plata, el Estado va a obligar al banco. El banco no, ese no es un impuesto a favor de los bancos, el banco cobra ese impuesto, facilito por derecho, ustedes lo ven cada vez que mueven la plata y le dan esa plata al banco. Digamos, al Estado. Al Estado, perdón. Es un impuesto muy viejo que viene, digamos, de unas crisis que muy seguramente nadie que nos esté viendo habrá conocido, pero pues momentos donde el sector financiero por temas hipotecarios tambaleaba y le tocó al Estado salir un poco a rescatar el pilar financiero del país. Pero empezó siendo marginal, 2 por 1000, y ha sido de tan fácil recaudo y ha recaudado tanta plata para el Estado que en vez de echarlo para atrás, lo hemos ido robusteciendo. Hoy en día obedece al 5% del recaudo del Estado, que son más o menos
16 billones de pesos. Es decir, si alguien les dice a ustedes mañana que sería mi sueño, vamos a sacar el 4 por mil, pues es una reforma tributaria. Claro. ¿No? O sea, imagínense lo que nos cuesta políticamente mover una reforma tributaria. Cada vez que nos dicen una reforma tributaria nos ponemos de pelos. Entonces, aproximadamente una reforma tributaria. Entonces, esto no es materializable desde el punto de vista inmediato. Yo creo que si uno puede, como nosotros lo proponemos acá, empezar a desescalarlo con medio punto porcentual al año y en 8 años salir de este impuesto. Yo creo que eso podría ser una salida muy interesante, pero hay incluso salidas materiales mucho más inmediatas. Entonces, ustedes hoy en día como colombianos tienen acceso a una cuenta desmarcada del 4 por mil. Es decir, cada colombiano tiene acceso a una cuenta donde no tiene que pagar el 4 por mil. Es una solución muy antigua que se creó. Pero de nuevo, ¿eso que generó? Que el más grande, o sea, que no tuviera el incentivo a tener su cuenta en el más grande. ¿Sí? Porque puedo mover en plata más fácil porque también 4 por mil. Entonces nosotros al principio de este gobierno acompañamos a promulgar una norma donde incentiváramos la competencia ya no a través de las cuentas marcadas del 4 por mil, sino usted como colombiano tiene un umbral. ¿Sí? Ese umbral, digamos, pongámoslo de manera arbitraria, 13 millones de pesos. Entonces, sobre sus primeros 13 millones de pesos, pensando en los colombianos más pobres, que muy seguramente no mueven ese nivel de dinero, pues a esos primeros 13 millones de pesos no le vamos a cobrar ese 4 por mil. Entonces, ya es irrelevante usted en qué banco esté, sino en todos sus productos financieros, pues cuando usted se pase y haga 13 millones, un peso, ahí sí le empiezan a cobrar 4 por mil. ¿Y ese recaudo en cuánto caía? ¿Pasaba el 16 al qué? No lo reducía sustancialmente porque en últimas, pues, práctica, digamos, en la materialidad sí había una reducción que era muy difícil de cuantificar porque obviamente esta es la forma más fácil, pero es la más arbitraria de cobrar el impuesto. Es muy injusta porque se lo cobra a los más pobres, que no fueron al banco, que no saben que tienen una cuenta de que pueden desmarcar, etc. Pero esto lo que hacía era, pues, a través de un sistema de información, devolverle, digamos, meterle competencia al sistema y meterle plata al bolsillo, sobre todo a los colombianos más pobres, que son los que por culpa de la asimetría de información no tienen acceso a este tipo de beneficios. Llevamos 3 años, esta ley debería estar operando, o sea, este es un país también a veces muy curioso. Esta es una ley que obligaba a que este sistema estuviera operando hace más de un año y hoy en día no opera. Entonces yo creo que hay cosas que uno puede hacer como para dinamizar la competencia a través de modificar este tributo. Nosotros también creemos, por ejemplo, si lo que queremos es una economía digital, pues pongámoselo al efectivo. Entonces pague usted el 4 por mil cada vez que retire en efectivo, pero no se lo cobre a las transacciones digitales. Y ahí va generando uno como lo que se llaman nudges, de esos empujoncitos de cómo vamos orientando a la gente a unos hábitos de consumo financieros. Oiga, algo que me causó curiosidad del libro es que hablan del ecosistema cripto. Y cuando uno mira el mundo cripto es un ecosistema libertario, antigobierno, antileyes, antiimpuestos, anti todo, ¿no? Los criptofans en el mundo son muy antigobierno, antiestablecimiento. Y ustedes al revés, aquí están pidiendo regulación para el ecosistema cripto. ¿Por qué? Me siento además muy incómodo al lado de Charlie Munger, que en vida, digamos, no fue el mayor fan del mundo cripto, ¿no? Sí. Le llamaba por lo menos a Bitcoin, ¿no? Sí, señor. No fue muy creyente del mundo cripto. Yo creo que esto es una cosa más muy colombiana, que además creo que este ha sido perdón que me eche flores a mí en las 13 personas que me acompañan, pero creo que ha sido un acierto del gremio. Y es este tipo de segmentos de la economía pueden operar en áreas grises, pero el que pierde es el país y el usuario. Entonces nosotros logramos poner de acuerdo a las grandes compañías, que están todas las compañías serias, decentes y maduras, están afiliadas perdón que lo diga con ese nivel de transparencia, pero afiliadas a Colombia FinTech, y nos encerramos en una sala de juntas. Me acuerdo que nos prestó una oficina de abogados. Dijimos, suficiente. O sea, acá no podemos ir ni todos por nuestro lado, ni jugando a ver cómo pasamos de agache. Y esto además vino muy incentivado por las compañías, sino pongamos nosotros la 10 en el mundo y pidamos desde la industria que nos regulen. Ahora, una regulación para que nos permitan operar, no una regulación prohibitiva, sino pongámonos de acuerdo en los mínimos para cumplir nosotros desde el punto de vista regulatorio, generar confianza en el Estado, proteger al usuario, poder atraer inversión, atraer talento, y así llegamos, digamos, como a esos mínimos que desafortunadamente Colombia no ha podido cumplir. El año pasado en Colombia se movieron a través del ecosistema cripto $40 billones. O sea, es más líquido el mundo cripto que la bolsa de valores en Colombia. A nivel mundial somos el número 29 en adopción de cripto, y al principio del gobierno estábamos, creo que en el número 13, o estábamos muy cercanos al número 10. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, de nuevo, somos el país que tenemos, volvemos como a esa discusión inicial y nos tapamos los ojos y hacemos la de Uber, que hace 10 años había 80,000 conductores y hoy tienen 1,5 millones.
y nos quedamos sin regulación y estamos sujetos a cualquier nivel de arbitrariedad que llegue, pues le acaba el sustento a 1,5 millones de personas, etcétera. O por el contrario, nosotros tomamos la vanguardia y decimos, venga, pongámonos la 10, sentemos al Banco de la República, al Ministerio de Hacienda, a todas las entidades y a toda la industria y pongámonos de acuerdo en los mínimos viables que nos permitan a nosotros depurar compañías malas. ¿Sí? ¿Cómo saca? Porque hay compañías malas que hay que sacar del mercado. Pues sí, lo vemos a veces a través de los influencers moviendo este tipo de meme coins o pues rug pulls o como quieran llamarlos, los scams o sacar empresas espurias. Entonces nosotros empezamos con mínimos, que usted tenga que hacer parte de un registro en Colombia donde usted pues, tenga que tener algo para responderle en caso de que le vaya mal, unos niveles de información, unos temas. O sea, es que es una cosa muy curiosa, yo se lo pongo, digamos, un ejemplo. ¿Usted sabe cómo reportan estas compañías a la UIAF? No tienen la obligación de hacerlo porque la norma no lo dice. Esta gente le toca por voluntad propia mandarle mails a la UIAF, a la unidad de análisis financiero en Colombia. Como, oiga, mire, mucho gusto, yo soy tal, no sé qué, acá le mando mis transacciones, bla, bla, pero no se lo están pidiendo ni idea si allá lo están revisando o no, pero son estas compañías que están haciendo, digamos, una autogestión del riesgo, las más serias, por supuesto, y el Estado colombiano de alguna forma como que, sí, como el miquito que se tapa los oídos, los ojos y la boca. Y en últimas, pues para nosotros eso es pues una decisión subóptima. Nosotros creemos que Colombia podría traer cosas muy interesantes. ¿Y en qué va eso? ¿En qué van esas sentadas? Este es un poco como la realpolitik. Entonces yo le cuento como un poco para que la gente también entienda como, porque esto no es como que sea con una varita mágica, sino hacer política pública en Colombia es muy complejo. Nosotros llegamos... yo llego el 8 de agosto del año 2022 a Colombia Fintech, etcétera. Empezamos a mover la primera versión del proyecto de ley y llegamos, o sea, guante a guante, llevamos el proyecto en contra del deseo del gobierno. El gobierno se manifiesta en estas discusiones políticas a través de una cosa que se llaman conceptos. Entonces le mandaron concepto negativo. Todas las entidades del Estado le mandaron concepto negativo al proyecto de ley, ¿sí? Pidiéndole básicamente al Congreso hunda este proyecto de ley. Nosotros nos arremangamos con el equipo de Colombia Fintech y lo llevamos al cuarto debate, o sea, a un debate de ser ley. Y pues nos tocó un poquitico como doblarle el brazo al gobierno colombiano, decir, esto es serio, somos serios, ya no es lo mismo, sino ya tenemos unas capacidades, y nos sentamos con el Ministerio de Hacienda. En ese momento ya para el cuarto debate era el ministro Bonilla y la viceministra Valdés. Y llegamos a un acuerdo. Ellos no les gustaba nuestro proyecto de ley. Entonces nosotros negociamos que el gobierno iba a sacar un proyecto de ley con la industria si nosotros retirábamos ese proyecto de ley. Nosotros pedimos unas garantías que se cumplieron, en últimas no, pero pues que el ministro de Hacienda anunciara esto en la convención bancaria, que era pues divertido por decirlo menos. Sí, y el ministro de Hacienda fue a la convención bancaria y dijo, vamos a sacar un proyecto de ley que con estos principios, y nunca pasó nada. Entonces nos quedamos ahí, nos sentamos a discutir, etcétera. El Estado tiene sus complejidades. Nunca vemos el proyecto de ley, volvimos a presentar una segunda versión que está para segundo debate, que muy seguramente no lo verá. Pero estamos ahí frenados, esperando. O sea, este debe ser uno de los únicos países en el mundo donde la industria cripto está levantando la mano diciendo, oiga, por favor, regúlenos. O sea, queremos hacer parte de la regulación. Es muy raro. Sí, pero pues, es raro. Veremos qué pasa. Oiga, le confieso que me dio mucha alegría ver en El Ladrillo un capitulito, así sea chiquito, pero de inversión. ¿Y por qué? Porque, bueno, usted ya me dio las cifras y por obvias razones entiendo perfectamente, pero nosotros, y digo nosotros porque nosotros somos parte de Colombia Fintech a través de nuestra Fintech MPF Invest, que es una plataforma de inversión, siempre hemos sido, y hay que decirlo abiertamente, el patito feo de Colombia Fintech, porque en Colombia Fintech todo está concentrado en pagos, crédito y neobancos. Entonces, cada vez que hay una discusión, uno es por allá medio levantando la mano, pero uno nunca puede decir nada. El patito chiquito, no el feo. El feo y el chiquito, las dos. El feo y el chiquito. Pero me encantó de verdad que haya un capítulo de inversión, porque yo soy un convencido, obviamente yo con la camiseta puesta del tema inversiones, de que inclusión financiera también es inversión. O sea, aquí estamos dejando por fuera a millones de colombianos a las mejores inversiones por mucha regulación, por falta de tecnología, por muchas razones, falta de educación, entre otras. Pero por muchas razones mucha gente se está quedando por fuera de las buenas inversiones. Entonces el colombiano de a pie hoy cree que el patrimonio se construye
en cajitas y bolsillos de neobancos, y eso no es así. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes inversionistas del planeta. Cuando usted ve el portafolio de este par de genios, Warren Buffett, Charlie Munger, y de ahí para abajo los mejores inversionistas del mundo, pues ninguno se quedó invirtiendo en renta fija y en cajitas por el resto de su vida, ¿no? Los mejores inversionistas invierten en acciones, en alternativos, en crowdfundings, en proyectos inmobiliarios, en private equities, en venture capital, o sea, construyen un portafolio con muchos activos, pero eso, usted no se imagina pues los dolores que tenemos hoy nosotros para darle acceso a la gente a los mejores productos financieros. Entonces, pues nada, si quiere cerremos con eso el capítulo de la inversión que tienen ustedes ahí planteado para este tsunami regulatorio en términos de inversión. Yo creo que mire, acá hay un componente muy bonito de la tecnología y la tecnología viene a democratizar el acceso a servicios financieros, sea cuales sea. Total. Y David Vélez decía una cosa muy interesante, y es que con la llegada del teléfono celular a las personas se le permitió tener un banco en el bolsillo. Y con la llegada de la inteligencia artificial, ellos esperan tener un banquero en el bolsillo de todos a nivel mundial. Y yo creo que este tipo de productos han sido tan sofisticados que requerían, digamos, por diseño, una asesoría personal que fueron vedados para la mayoría de los colombianos. Uh-huh. Si usted un día habla, incluso hable con sus amigos. O sea, ¿quién tiene productos de inversión? Le aseguro que todavía nos hace falta mucho por conocer y por explicar, pero estamos en un momento donde yo creo que estamos a punto de voltear la balanza, donde esperamos que, como la historia del patito feo, ustedes se vuelvan los gansos, el cisne, no el ganso, sí. el cisne de Colombia FinTech. Y eso pasa por, primero, un tema de educación que es muy complejo. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo alineamos como los incentivos de todas las personas involucradas para orientar a la gente a invertir más de lo que gastan? Como estábamos hablando ahorita, Colombia es el tío Gastón, pero que no produce tanto, ¿no? Y eso nos significó que nos mamamos 2/3 partes del ahorro en 20 años, ¿no? Del año 2005 acá nos mamamos 2/3 partes del ahorro de los colombianos, porque somos literal el tío Gastón que llega, se va de fiesta, invita a toda la familia a comer y está un poquito viviendo al debe, que cada vez que le entra un pedazo se gasta más de lo que está ahorrando. Pero eso es una cosa que tiene que cambiar. Yo le cuento un poquitico, además, en exceso de lo que tenemos en este libro, una iniciativa muy bonita que estamos pedaleando durísimos de Colombia FinTech, que es que queremos agrupar dentro de un instituto de educación FinTech todas las capacidades de educación de Colombia FinTech. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que en Colombia el tema de las asesorías se reglamente de una forma correcta? Lo primero es tener funcionarios públicos que lo entiendan. Nosotros estamos haciendo ese instituto para educar funcionarios públicos a nivel nacional y territorial en este tipo de iniciativas. Buenísimo. O sea, si usted le va a imponer a una persona para dar un consejo, una licencia, o lo va a vedar de que una persona no puede hablar de ese producto, pero a la misma vez tenerle una cantidad de imperfecciones regulatorias, lo primero es usted lo tiene que entender. Nosotros tenemos un mantra, es lo que no se conoce mal se regula. Entonces estamos en el proceso, estamos levantándonos la plata. Buenísimo. Para generar ese instituto de tener buenas normas. Pero lo otro es homologar a través de, digamos, más allá de la regulación, a través de la tecnología de este tipo de productos. Así como nosotros podemos primero atraer empresas que estén haciendo esto. Nosotros tuvimos hace poquito una discusión muy chévere con uno de los fondos más grandes del mundo que tenía un apetito muy grande en Colombia porque tiene su mismo dolor y su misma radiografía. Es que en Colombia los colombianos no tienen acceso a ese producto de inversión que está vedado para las bancas privadas, para los segmentos premium de los bancos, pero es muy, muy difícil de acceder a pesar de que gente como Trio, como ustedes, han logrado democratizarlo. Pero perdón de volverme otra vez, pero volvemos al problema de cómo estamos solucionando el acceso, no le vamos a nombre el crédito, al endeudamiento. Ya tenemos una radiografía que en Colombia nos endeudamos mal, etcétera. Pero si nosotros tenemos esa radiografía, más allá de cómo lo pretendamos solucionar nosotros de Colombia FinTech, ¿por qué no le abrimos nosotros también acceso a endeudamiento a MIPYMES y a personas a través de mecanismos mucho más sofisticados? El crowdfunding, por ejemplo. Si esos mecanismos, digamos, de financiamiento colectivo funcionan espectacular en otros países. Digamos, usted se puede asociar para darle liquidez no financiera a una empresa, pero a la misma vez usted ser parte, digamos, del proceso de crecimiento. Y en Colombia, para ponerse un ejemplo, diseñamos tan mal esa regulación, pero tan mal que creamos una licencia para estos mecanismos. Hoy en día,
casi un poquito menos de 20 años después, tenemos 3 empresas que han alcanzado ese nivel de licenciamiento. Muchas otras lo están operando, Sí. pero solo tenemos 3, ¿sí? Y mientras tanto nos quedamos con el mecanismo predatorio de financiación de empresas, pero a la misma vez no les generamos a esas empresas la posibilidad de salir y decir, oiga, yo quiero a través del mecanismo de financiamiento colectivo levantarme 100 millones de pesos o 200 millones de pesos y hacer parte a mis vecinos. O soy un restaurante y quiero abrir mi segunda sede y voy a hacer una emisión por 2.000 millones de pesos para poder tenerlo. Entonces yo creo que son mecanismos que están sujetos ahorita a través de regulaciones mucho más modernas, pues esperemos que sean sujetos de modificaciones pronto, pero tienen que venir acompañadas también de un alto nivel de educación, que creo que no se me ocurre alguien que lo haga mejor que ustedes en el país. No, y hablando de eso, y quiero cerrar con esta pregunta, Gabriel, ¿cómo hacemos para que esto no se nos quede en el ladrillo, sino que en efecto lo pongamos en práctica? Hay un buen amigo aquí de la casa que lo hemos entrevistado, Juan David Aristizábal, que aspira a la Cámara. A la Cámara. Y él siempre dice, bueno, ante todo hacer algo. Y yo le digo, oiga, pero usted se va a meter a esa leonera donde se hace muy poco. ¿Cómo hacemos para que en serio se haga algo allá en ese congreso al que espero que él represente en los próximos 4 años? Pero me gusta ver a mis propias finanzas metidos en política. Pues no metidos en política, pero hay que hacerlo, apoyando a los amigos. Pero está bien. O sea, yo creo que la primera reflexión es esa. En Colombia parte, y esto se ha vuelto una discusión circular, pero parte del motivo de por qué tenemos ese país, esa frase de que el país que nos tocó, es porque yo creo que hemos sido muy asépticos con la política. ¿Sí? Somos como que la queremos tocar con un palo, eso sí nos quejamos todo el día, que es horrible, etcétera, pero cuando un amigo viene y nos dice, ayúdeme, ponga un post o diga, lo que usted acaba de hacer hace 4 años era imposible. Nadie se hubiera metido a decir, oiga, hay una persona buena, decente, además que usted, o sea, yo también conozco a Juan David, es un pelado preparadísimo, decentísimo, buenísimo, ojalá llegue al Congreso y ojalá tengamos 300 como él. Pero el sector empresarial ha sido muy aséptico con la política. Yo estuve 4 años en el Congreso y lo viví de manera muy presencial. Entonces, lo primero es meternos mucho en política. Y en eso yo creo que todos tenemos un rol muy importante. ¿Qué queremos nosotros de los próximos políticos? O sea, ¿queremos quejarnos 4 años más y llorar y que sí, que me voy a amenazar con mover del país y me quedo acá un poco comiendo de la que sabemos? ¿O por el contrario me arremango? Entonces vayan, voluntaren, ayuden, suban posts, hablen con su vecino, hablen con el señor del taxi, hablen con la gente del asesor, hablemos más de política desde el punto de vista empresarial o de nuestros intereses. Y nosotros con esto tenemos una agenda muy agresiva de 12 meses. De 12 meses donde estamos sensibilizándolo con quienes quieren llegar a la presidencia de la República. Estamos sensibilizándolo con congresistas. De hecho, muy pronto vamos a tener a Juan David en una de esas discusiones internas nuestras donde queremos que le eche su cuento a los afiliados de Colombia FinTech. Pero tenemos que hacer un proceso de que la gente entienda. Porque yo, ¿cómo voy a hablar en el año 2029, cómo mover al Congreso a decirle a alguien, venga, desregulemos el tema de licencias y de asesorías para productos de inversión? Pues si esa persona no lo entiende, la primera vez que le hablo no va a tener ni idea de qué le estoy hablando. Nosotros queremos tener funcionarios públicos capacitados y capaces en estos temas y esto es una gran excusa para hacerlo. Pero de esto nosotros tenemos planeadas cientos de conversaciones. Vamos a hacer una inversión muy importante de Colombia FinTech en que todo el que llegue a tomar una decisión pública en relación con el ecosistema FinTech por lo menos sepa qué es, sepa a quién consultar y sepa cómo hacerlo bien. ¿Sí? Si nosotros logramos por lo menos poner esa cabeza de playa, que es decir mucho y pues complejo realizarlo, pero pues en eso estamos, yo creo que ahí empezamos a cambiar la regulación, pero también yo creo que tenemos que ser, como ciudadanos, tenemos que ser mucho más activos en cómo tomamos estas decisiones y cómo nos vinculamos a ayudar a estas personas. Cuenten con nosotros, porque yo estoy convencido, habiendo participado en un par de foros a los que usted muy generosamente me invitó sobre el libro, me parece que si el 20 o 30% de lo que está acá se aplica, para mí eso va a ser una revolución en Colombia. Entonces, cuente con nosotros, cuente con la comunidad de Mis Propias Finanzas y en lo que les podamos ayudar, aquí estamos. Mil gracias, Gabriel. Qué chévere, ¿no? Muchas gracias a usted. Qué buena conversación. Si te quedaste hasta el final del episodio, probablemente no es solo por curiosidad, sino porque de verdad quieres tomar mejores decisiones con tu dinero. Y como le decimos, invertir no se trata de adivinar el mercado, adivinar para dónde van las acciones, sino de tener claridad, de tener un sistema que se pueda sostener en el tiempo. Y por eso te recuerdo que en MPF, por una única vez en el año, abrimos cupos a nuestro programa más exclusivo, de cero a inversionista élite. Es un programa renovado para este 2026, por el que ya han pasado más de 3.500 estudiantes y que está pensado para ayudarte a invertir con criterio, con mucho orden y mucha estrategia. Esto solo lo abrimos una vez en el año y si te interesa ser parte, lo mejor que puedes hacer es aplicar.
puedes escanear el QR que ves en la pantalla o en el enlace que está en la descripción y dejar tu aplicación. Gracias por quedarte hasta el final y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Hielo.